Desde su infancia había sido como alguien henchido de la perfecta noción de Dios, y aun siendo apenas un adolescente, a muchos de los santos, también a ciertas mujeres benditas que moraban en la libre ciudad donde naciera, los había maravillado la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le dieron la túnica y el anillo de la edad viril, él los besó y los dejó para recorrer el mundo y hablarle de Dios, porque en ese tiempo había muchos que nada sabían de Dios, o lo conocían mal, o adoraban a esos falsos dioses de los bosques, a quienes nada les importa de sus adoradores. Y se puso de cara al sol y viajó, caminando sin sandalias, tal como había visto caminar a los santos, y llevando en su faja un monedero de cuero y una botellita de agua, de arcilla cocida. Y mientras caminaba por la carretera estaba henchido del júbilo que proviene de la perfecta noción de Dios. Y sin cesar entonaba loas al Señor. Y al cabo de un tiempo llegó a un país extranjero donde había muchas ciudades. Y atravesó 11 ciudades. Algunas de esas ciudades quedaban en valles, otras a orillas de grandes ríos, otras habían sido emplazadas en las montañas. Y en cada una de esas ciudades encontró un discípulo que lo amó y lo siguió. Y también una enorme multitud lo seguía de ciudad en ciudad, y la noción de Dios se extendió por todo el territorio, y muchos de los gobernantes se convirtieron, y los sacerdotes de los templos donde había ídolos vieron irse la mitad de sus ganancias, y cuando hacían sonar sus tambores al mediodía nadie, o tan solo unos pocos, llegaban con pavos reales y animales para ofrenda, como había sido la costumbre antes de su llegada. Pero cuanta más gente lo seguía y mayor era el número de sus discípulos, más grande se volvía su pesar. Él no sabía por qué su pesar era tan grande, pues siempre hablaba de Dios con la plenitud de su perfecta noción de Dios, esa que el mismo Dios le había otorgado. Una tarde salió de la 11ª ciudad, una ciudad en Armenia, y sus discípulos y una enorme muchedumbre lo seguían. Subió a una montaña, se sentó sobre una roca en la montaña. Sus discípulos se quedaron de pie a su alrededor, la multitud se arrodilló en el valle, y él agachó la cabeza y ocultó su cara entre las manos, y lloró, y preguntó a su alma: ¿por qué estoy lleno de pesar y temor? Y es como si cada uno de mis discípulos fuese un enemigo caminando junto a mí al mediodía. Y su alma le respondió: Dios te ha colmado de su perfecta noción, y tú se la has entregado a otros, has repartido la perla más preciosa, has roto en pedazos el vestido de una sola pieza. Quien entrega sabiduría se roba a sí mismo, es como quien regala su tesoro a un ladrón. ¿No es Dios más sabio que tú? ¿Quién eres tú para revelar el secreto que Dios te ha confiado? Una vez fui rica, pero tú me empobreciste. Una vez vi a Dios, pero tú me lo ocultaste. Y lloró de nuevo porque su alma, él lo sabía, le decía la verdad, porque había entregado a otros la perfecta noción de Dios, y ahora era como alguien aferrado al sayal de Dios, y a quien su fe abandona por el número de todos cuantos creían en él. Se dijo para sí: no hablaré más de Dios, quien entrega sabiduría se roba a sí mismo. Y al cabo de unas horas sus discípulos se le acercaron, se inclinaron hasta el suelo y le dijeron: Maestro, háblanos de Dios, pues tú posees la perfecta noción de Él, y nadie sino tú la tiene. Pero él les contestó: os hablaré de todas las otras cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero no os hablaré de Dios, ni ahora, ni en ningún otro momento os hablaré de Dios. Y ellos se enojaron con él y le dijeron: nos condujiste al desierto para que te escuchásemos. ¿Nos dejarás partir hambrientos y también a esa multitud que obligaste a seguirte? Pero él les dijo: no os hablaré de Dios, no. Y la multitud murmuró contra él y le dijo: tú nos condujiste al desierto y no nos has dado alimento alguno. Háblanos de Dios y nos contentaremos. Mas él no le respondió una palabra, pues sabía que si les hablaba de Dios les regalaría su tesoro. Y sus discípulos se alejaron con tristeza. Y la muchedumbre regresó a su casa y muchos murieron en el camino. Cuando se quedó solo se incorporó, se puso de cara a la luna y viajó durante 9 lunas, sin hablar ni responder a nadie. Y cuando menguó la 7ª luna,
Llegó al desierto del gran río y tras hallar una caverna donde una vez había vivido un centauro, la tomó por morada, se fabricó un jergón de cañas donde yacer y se convirtió en ermitaño. Y a toda hora el ermitaño alababa a Dios por haberle permitido conservar alguna noción de él y de su magnífica grandeza. Entonces una tarde, mientras el ermitaño estaba sentado delante de esa caverna convertida en morada, vio pasar a un hombre joven de rostro hermoso y maligno, con aspecto ruin, las manos vacías. Todas las tardes pasaba el joven con las manos vacías y todas las mañanas regresaba con las manos llenas de púrpura y de perlas, porque era un ladrón, asaltaba las caravanas de los mercaderes. El ermitaño lo miraba y sentía piedad de él, mas no le hablaba una sola palabra, porque sabía que quien pronuncia una palabra pierde su fe. Una mañana, cuando regresaba con las manos llenas de púrpura y perlas, el joven se detuvo, frunció el ceño, dio un puntapié en la arena y dijo al ermitaño: ¿por qué siempre me miras de ese modo cuando paso? ¿Qué veo en tus ojos? Ningún hombre me ha mirado así jamás. Esto se ha vuelto un asunto espinoso para mí, me molesta. Y el ermitaño le respondió: eso que ves en mis ojos es piedad. Es la piedad quien te mira desde dentro de mis ojos. Y el joven se rió con desprecio, gritándole al ermitaño con áspera voz, le dijo: tengo en mis manos púrpura y perlas, y tú solo tienes un jergón de cañas donde yacer. ¿Qué piedras podrías tenerme? ¿Y por qué razón me tienes piedad? Tengo piedad de ti, contestó el ermitaño, porque no tienes ninguna noción de Dios. ¿Es esa noción de Dios alguna cosa preciosa?, preguntó el joven. Es más preciosa que toda la púrpura y las perlas del mundo, respondió el ermitaño. ¿Y tú la tienes?, preguntó el joven ladrón. Por cierto, una vez, contestó el ermitaño, poseí la perfecta noción de Dios, pero en mi estupidez la compartí, la repartí entre otros, y sin embargo la noción que aún conservo es más preciosa que la púrpura o las perlas. Cuando el joven ladrón oyó esto, tiró la púrpura y las perlas que tenía en las manos y, sacando una afilada espada de acero curvo, dijo al ermitaño: dame de inmediato esa noción de Dios que posees o te mataré. Pues, ¿por qué no habría yo de matar a quien tiene un tesoro más grande que el mío? Y el ermitaño abrió los brazos y le dijo: ¿no sería mejor para mí entrar en la suprema corte de Dios y alabarlo antes que vivir en este mundo sin tener noción de él? Mátame, si ese es tu deseo, pero no te daré mi noción de Dios. Y el joven ladrón se arrodilló y le suplicó, pero el ermitaño no deseaba hablar con él de Dios ni darle su tesoro. Entonces el joven ladrón se incorporó y le dijo: será como tú quieras. En cuanto a mí, me iré a la ciudad de los 7 pecados, ubicada a solo 3 días de viaje desde aquí, y por mi púrpura me darán placeres, y por mis perlas me darán alegrías. Y recogió la púrpura y las perlas, y el joven se fue velozmente, y el ermitaño le gritó y fue tras él implorándole. Por espacio de 3 días siguió al joven ladrón por el camino, intentando convencerlo de que no entrara a la ciudad de los 7 pecados. Y de cuando en cuando el joven ladrón se volvía para mirar al ermitaño y le preguntaba a los gritos: ¿me darás esa noción de Dios más preciosa que la púrpura y las perlas? Si me la das, no entraré a la ciudad. Pero el ermitaño siempre le respondía: te daré todo cuanto tengo, salvo esa única cosa, pues no me está permitido dártela. Y en el crepúsculo del 3er día se aproximaron a los grandes portones escarlata de la ciudad de los 7 pecados. Desde la ciudad llegaba el sonido de muchas risas, y el joven ladrón respondió riendo e intentó llamar a la puerta. Y cuando lo hizo, el ermitaño corrió hacia él y, haciéndolo de las faldas de su túnica, le dijo: extiende tus manos, pásame los brazos al cuello y acerca tu oreja a mi boca, pues te daré cuánto me queda de la noción de Dios. Y el joven ladrón se detuvo, y cuando el ermitaño le hubo entregado su noción de Dios, cayó al piso y lloró, y una enorme oscuridad ocultó a la ciudad y al joven ladrón, y ya no pudo verlos. Y mientras yacía llorando, advirtió a uno parado junto a él, y él, que estaba de pie a su lado, tenía pies de bronce y cabellos como fino vellón de lana, y levantando al ermitaño le dijo: hasta ahora tenías la perfecta noción de Dios, ahora tendrás el perfecto amor de Dios.
Y entonces, ¿por qué lloras? Y lo besó.